Pronto fue obedecido y lo cierto es que la mujer era de una indescriptible hermosura. La cautiva estaba vestida con el lujo y los adornos comunes a los hispanogodos en tiempos de la conquista árabe. Entre sus trenzas negras y lustrosas brillaba un entramado de blancas perlas. Llevaba en la frente aljabas que rivalizaban con el fulgor de su mirada. Le colgaba del cuello una cadena de oro de la cual pendía una pequeña lira de plata que le llegaba al pecho. Los relámpagos que desprendían sus ojos oscuros y refulgentes reavivaron la llama casi extinta del corazón de Aben-Jabús, que experimentó un dulce vértigo ante la voluptuosidad de la cautiva. Mujer hermosa entre las hermosas, ¿quién eres y qué haces?, preguntó el rey a la cristiana, contemplándola extasiado. Soy la hija de un príncipe godo que hasta hace pocos años reinaba en estas tierras. Los soldados de mi padre han sido definitivamente vencidos en esas mismas montañas, como por arte de magia. Mi padre vive desterrado, y yo, su hija, ahora soy vuestra cautiva. Ibrahim Abu Ayub se acercó entonces al rey y le susurró: «Cuidado con esta mujer, oh Aben-Jabús. Puede ser una bruja del norte, de las que saben adoptar las formas más seductoras para engañar a los incautos, como dicen en nuestros países. Puedo ver en su mirada la hechicería que la mueve y acolumbró el arte de sus conjuros, ya por su forma de hablar y de moverse. Mi rey, ella es el enemigo al que apuntó el talismán con su lanza». «Hijo de Abu Ayub, eres un sabio, pues puedo dar fe de ello, además de un mago extraordinario. Pero creo que apenas sabes nada de las mujeres», respondió el rey. «En esta faceta tan agradable de la vida, no cederé mis conocimientos y gustos ante ningún hombre, te lo aseguro. No lo haría ni siquiera delante del mismísimo sabio Salomón, pese a tantas esposas y concubinas como tuvo. Esta doncella no me hará daño, puedes estar seguro. Su belleza merece ser admirada y disfrutada. Mis ojos se solazan con solo contemplarla. Escúchame, escúchame, señor», suplicó el astrólogo al rey. «He conseguido para vos gloriosas victorias con mi talismán, y solo os he pedido lo que me era necesario para poner mis conocimientos al servicio de este reino. Así pues, otorgadme como premio a esta cautiva perdida para que su lira de plata me distraiga en mi soledad. Si realmente es una bruja, poseo conjuros suficientes para desbaratar sus malignos esfuerzos». «¿Quieres más mujeres? ¿Cómo es eso?», se opuso el rey, excitado y casi fiero ante la petición del astrólogo. «¿Es que no tienes ya todas las bailarinas que deseas para recrear tus ojos y entretener tus reposos?». «Son bailarinas, señor, solo eso, como bien decís», adujo el astrólogo. «¿Pero cantantes? No hay ninguna. Os aseguro que me complacería mucho oír una voz canora que con sus armoniosas canciones me quitase del ánimo el peso que tanto me agobia, el peso de las horas que dedico al estudio y a la meditación. Será mejor que des un descanso a tus insaciables peticiones de eremita solitario», dijo el rey, inquieto y molesto. «Quiero para mí a esta doncella, pues en ella entreveo placeres, alegrías y el mismo disfrute y regalo que David, padre del sabio Salomón, halló en la amistad de Abishap, la bien amada». El astrólogo insistió en su petición, alegando nuevas razones que solo sirvieron para disgustar e impacientar aún más al soberano. Finalmente, dejaron de hablar los dos ancianos, ambos con gesto agrio y ojos enojados. El astrólogo fue a encerrarse a su cueva para estar a solas con la decepción causada por la rotunda negativa de Aben-Jabús. Sin embargo, pronto rompió su propósito y quiso advertir de nuevo al rey
y aconsejarle que fuese cauto y se mantuviese vigilante sobre tan peligrosa cautiva cristiana. Pero, ¿es que hay algún enamorado que en la vejez preste oídos a consejos por sabios que éstos sean? Aben-Jabús solo atendía el influjo de su pasión, y no quería más que ser grato a los ojos de la hermosa cristiana. Deseaba compensar la juventud de la que carecía con las riquezas y los tesoros que poseía en gran número. Cuando un anciano se encapricha, se vuelve el ser más generoso. No hubo en todo el zacatín de Granada suficientes sedas suntuosas para que se cubriese la doncella, ni deliciosas fragancias con las que no se perfumase, ni valiosas alhajas y adornos de puro capricho que el dadivoso rey no pusiese con prodigalidad y presteza ante ella. Todo lo más raro y valioso que llegaba de Asia y de África enseguida lo tenía en sus manos la cristiana. Dieron para ella los más diversos espectáculos y diversiones como torneos, sueltas de toros, canciones, bailes y un sinfín de cosas más. Por aquellos días, Granada se convirtió en una ciudad en donde las fiestas y la alegría eran continuas. La princesa Boda vivía todo aquello con el aire propio de quien acostumbra tener lo más selecto. Recibía todo lo que hacían en su honor como si se tratase de algo propio de su alcurnia y de su hermosura, pues la belleza exige que se le rinda mayor pleitesía que al rango. Por otra parte, parecía hallar un secreto placer incitando a Aben-Jabús para que gastase ingentes sumas de dinero que iban esquilmando su tesoro, para aceptar a continuación como lo más natural del mundo los carísimos regalos y los agasajos delirantes, sin concederles ni la más mínima atención ni aprecio. Sin embargo, lo cierto es que pese a aquella generosidad, el rumboso soberano aún no podía jactarse de haber cautivado el corazón de la cristiana. No obstante, es cierto que jamás lo humilló, ella con gesto de desdén, pero no es menos cierto que jamás lo halagó, siquiera con una sonrisa. Siempre que la anciana monarca le expresaba su pasión, ella se ponía a tañer su lira de plata, de la que extraía unos arpegios tan encantadores como místicos. De este modo, el rey era presa de la indolencia y quedaba amodorado, y enseguida caía en un sueño profundo del que despertaba vigorizado, aunque con la pasión que antes sentía ahora esfumada. Su galanteo le hacía sufrir, pero en sus letargos tenía sueños deliciosos que los subyugaban aún más los sentidos. Granada hacía mofa de su ceguera y de su engreída pretensión de amante. Sus súbditos criticaban abiertamente aquella actitud por la cual gastaba el oro para obtener solamente la música que se desprendía de la lira de plata de la cristiana. Y así, como finalmente un claro peligro acabó amenazando la tranquilidad del soberano y la seguridad de su reino, un peligro del cual no avisó el talismán de la linterna, estalló una insurrección en la propia capital del reino, y una muchedumbre armada asedió el palacio, amenazando la vida del rey, también la de la cautiva cristiana. Entonces latió el corazón de Aben-Jabús, con la energía del espíritu guerrero que lo guió antaño, y encabezó a un grupo de soldados leales. Puso en fuga a la muchedumbre armada que lo asediaba, y aplicó todos los medios a su alcance hasta sofocar con contundencia la sedición. Restablecida la calma, llamó al astrólogo que, en su encierro, bebía del amargo cáliz de la animadversión. Aún así, Aben-Jabús le habló en tono conciliador y amistoso. «Oh, sabio hijo de Abu-Ayub, acertaste al vaticinarme los peligros que me traería mi amor por la hermosa cautiva. Dime ahora, tú que adivinas con tanta precisión las contrariedades, lo que nos depara el porvenir. Dime, ¿qué debo hacer para evitarlas? Alejad de vuestro lado a esa cautiva infiel, que es la causa de todo lo malo que os acaece.
repuso el astrólogo. Antes prefiero perder mi reino, exclamó con aire altivo el rey. Señor, estáis en situación de perder vuestro reino y a la cautiva, le respondió el sabio. No te muestres tan inflexible y enfadado conmigo, rogó el monarca al astrólogo. Tú, que eres el filósofo más sabio, apiádate de mí y de mi angustia como rey y enamorado. Te suplico que emplees los medios necesarios para protegerme de los males que me amenazan. No me importan la gloria o el poder, puedes creerlo. Solo deseo un dulce reposo, como quisiera encontrar un refugio lejos del mundo, de sus vanidades, de sus honores, de los cuidados que siempre hay que observar. ¿Cómo me gustaría dedicar el resto de mi vida al sosiego y al amor? Le miró el astrólogo árabe con los ojos muy abiertos bajo sus pobladas cejas y le respondió así. Si hoy doy ese retiro al que aspiráis, ¿qué recibiré a cambio? Pide la recompensa que consideres más justa. Puedes estar seguro de que, si está en mi mano y al alcance de mi poder, será tuyo lo que desees. Tenlo por tan cierto como que mi alma está viva. ¿Conocéis, oh rey, la historia del jardín de Irem, una de las mayores maravillas de la dichosa Arabia? Preguntó el astrólogo al rey. Algo he oído de ese hermoso vergel. Muchos peregrinos que han regresado de la Meca me han contado muchas de sus maravillas, respondió el rey. Además, el Corán le dedica páginas que titula El amanecer, pero confieso que siempre he creído que todo eso eran fábulas imaginadas por gentes de mente impresionable, que eran nada más que fábulas, como los cuentos con los que intentan distraerme los viajeros que llegan a mi reino desde países remotos, e incluso a impresionarme con sus aventuras prodigiosas y con sus prolijas descripciones de lugares que, pese a todo lo que cuentan, son incapaces de situar en este mundo. Jamás despreciéis, Majestad, lo que os cuenten los viajeros, ya que sus relatos encierran conocimientos muy valiosos revelados en los confines más recónditos de la tierra. Sabed que casi todo lo que se dice y se habla entre el vulgo sobre el palacio y del jardín de Irem es cierto. Yo he tenido el privilegio de contemplarlo con mis propios ojos. Oíd mi aventura, porque vuestra majestad hallará en ella algo que tiene mucho que ver con lo que me ha pedido. Señor, en mi primera juventud, cuando yo era solo uno de los muchos árabes de los desiertos, cuidaba con mimo los camellos de mi padre. Una vez, mientras atravesaba el desierto de Ade, uno de ellos se extravió y no lo encontré. Lo busqué en vano durante muchos días. Finalmente, agotado y sin fuerzas para seguir, me tumbé a descansar bajo una palmera junto a un manantial y me quedé dormido al mediodía. Cuando desperté, estaba ante las puertas de una ciudad. Entré y recorrí sus calles, sus mercados y sus grandes plazas, pero no encontré allí a ninguna persona. Todo estaba en silencio. Seguí vagando por la ciudad hasta llegar a un lujoso palacio que tenía el jardín adornado con fuentes y estanques magníficos. Un jardín lleno de flores extraordinariamente hermosas y árboles cargados de fruta. Pero seguía sin ver a nadie. Angustiado por aquella soledad tan extraña, me dispuse a abandonar el lugar y, cuando ya salía por las puertas de la ciudad, volví los ojos para verla una última vez, pero la ciudad se había evaporado. Señor, mis ojos solo vieron el desierto inabarcable, solitario y silencioso. Asombrado, caminé un poco más y me crucé finalmente con la única persona que veía en mucho tiempo, un viejo derviche conocedor de las tradiciones y los secretos ocultos en aquellos extraños parajes. Como es natural, pues estaba muy impresionado, le conté cuánto acababa de ocurrirme. «¿Eso que has visto
me dijo el derviche, es el famoso jardín de Irem, una de las muchas maravillas del desierto, que únicamente se le aparece de vez en cuando a algún vagabundo o a un viajero como tú, para que disfrute contemplando sus torres, sus palacios, sus bellísimos jardines y sus ubérrimos árboles frutales. Sin embargo, enseguida se desvanece y no queda más que el desierto. Hace muchos años, cuando los aditas moraban en este país, el rey Shedat, hijo de Ad y bisnieto de Noé, fundó aquí una ciudad colmada de esplendores. Una vez construida, al admirar el rey tanta maravilla, se envaneció su corazón ya de por sí orgulloso, así que en su engreimiento decidió erigir un palacio rodeado de frondosos vergeles, que sin duda rivalizaron con los que cita el Corán al hablar del paraíso. Como es natural, pronto cayó sobre su obra la maldición de los cielos. Sheda y todos sus súbditos fueron barridos de la faz de la tierra, y su magnífica ciudad y sus jardines quedaron bajo un sortilegio que los oculta a los ojos de los humanos, salvo algunas veces como la que tú has tenido la suerte de gozar. De esta manera castigó el cielo la arrogancia de aquel rey. Hizo una pausa el venerable Ibrahim en su relato, y siempre ceremonioso prosiguió: Majestad, esta historia y las maravillas que pude contemplar están siempre en mi memoria. Muchos años después, estando en Egipto ya en posesión del libro de los conocimientos del sabio Salomón, decidí visitar de nuevo el jardín de Irem. Tuve la fortuna de que se me mostrase otra vez en todo su esplendor. Entonces tomé posesión del palacio de Shedat y pasé varios días en su fantástico paraíso celestial en esta tierra. Los genios que lo guardaban obedecieron mi poder mágico y me descubrieron los embrujos a los cuales ha quedado sometido eternamente el jardín, y que lo hacen invisible a los ojos del hombre común. Puedo hacer para mi rey, señor, otro palacio y otro jardín iguales, aquí mismo, en las montañas que dominan la ciudad. ¿Es que no conozco acaso los encantamientos más ocultos? ¿Es que no poseo acaso el libro de la sabiduría de Salomón? Oh, sabio hijo de Abu Ayyub, exclamó Aben Jabús con la voz trémula de 22 descendientes de Ad, nieto de Can y fundadores de numerosos pueblos árabes. Eres un gran viajero y por lo tanto has visto y aprendido cosas que maravillan. Así pues, te ruego que crees para mí con tus conocimientos un paraíso semejante al que has descrito. Pídeme como recompensa y justo pago lo que más desees, aunque se trate de la mitad de mi reino. ¡Magnífico!, exclamó satisfecho el astrólogo. Como sabéis, señor, soy un anciano y un filósofo que se conforma con muy poco. Solo pido que me entreguen la primera bestia con su carga que cruce el portal mágico del palacio que construiré para vos. Sorprendido por algo que le parecía tan poca cosa, el rey aceptó de inmediato y el astrólogo se puso manos a la obra. Ibrahim erigió en la cumbre de la montaña que se alzaba sobre sus aposentos subterráneos una barbacana que conducía al centro de una sólida torre. Construyó un pórtico exterior con un arco elevado y bajo el umbral colocó unas puertas tan bellas como pesadas. El sabio esculpió una llave en el dintel y, en la piedra angular del pórtico exterior, que era aún más alto, una gigantesca mano. Se trataba de la llave y la mano, unos poderosos talismanes ante los cuales pronunció frases y sentencias en una lengua desconocida para los habitantes del reino. Terminado el vestíbulo, el anciano Ibrahim se encerró en su cámara de astrología para dedicarse a sus artes ocultas del encantamiento. Tardó 3 días en salir de allí y, cuando lo hizo,
trepó hasta la montaña, en cuya cúspide permaneció hasta muy avanzada la noche. Luego se presentó ante Aben-Jabús y le dijo: «Oh rey, he concluido mi tarea. Sobre el vértice de la montaña se levanta uno de los palacios más hermosos jamás imaginado por la fantasía humana. Es un palacio cuya contemplación alegra los latidos del corazón como ningún otro que haya existido jamás. Hay salones, galerías, delicados vergeles, fuentes de agua fresca, baños fragantes. Señor, toda la montaña es un paraíso. Como el jardín de Irem, está protegido por un poderoso sortilegio, el más eficaz que quepa imaginar. Es un encantamiento que lo oculta a los ojos envidiosos de los mortales, salvo a aquellos que conozcan el secreto de sus poderosos talismanes». «¡Maravilloso!», exclamó Aben-Jabús feliz. «Mañana con la alborada subiremos para tomar posesión de semejante belleza». Tan feliz se sentía el monarca que apenas pudo conciliar el sueño aquella noche. Aún había asomado los rayos del sol sobre las niveas cumbres de Sierra Nevada, cuando el rey, acompañado de su séquito, montó el mejor de sus corceles e inició el ascenso por la pendiente angosta que conducía a la cima. A su derecha, sobre un hermoso palafrén blanco, iba la princesa Gota, engalanada con sus mejores alhajas y su lira de plata colgada del cuello. El astrólogo marchaba a pie a la izquierda del rey, ya que no le gustaba cabalgar con su báculo labrado de jeroglíficos. Aben-Jabús parecía ansioso, pues no podía ver el refulgente palacio prometido ni los exquisitos jardines que le habían anunciado. En eso consistía precisamente el misterio. Con que ese era el misterio, respondió el astrólogo a una de sus preguntas. Y esa es la protección del palacio. No se verá hasta que, una vez cruzada su puerta encantada, estemos en el lugar adecuado. Ya se hallaba en el pórtico cuando Ibrahim se detuvo y señaló al rey la llave y la mano esculpidas en el arco. «Allí tenéis, señor, los talismanes que protegen la entrada de vuestro paraíso. Mientras la mano no alcance la llave y la agarre, no habrá poder terrenal ni artificio mágico que condomine al señor de esta montaña». Aben-Jabús contemplaba con asombro los talismanes cuando los adelantó el palafrén de la cristiana cautiva, que de esta manera cruzó el pórtico y los umbrales. Entonces exclamó con alegría el astrólogo: «He aquí la recompensa que me habéis prometido, majestad. Esta es la primera bestia que cruza la mágica puerta con su carga». Aben-Jabús sonrió ante lo que se le antojó una broma de su astrólogo, pero de inmediato vio que deseaba su recompensa y se despertó en su pecho tal cólera que se le erizaron las barbas de la indignación que sentía. «Hijo de Abu Ayub, ¿qué te propones?», dijo con dureza. «Sabes perfectamente el significado de mi promesa. Te será entregada la primera bestia de carga que cruce ese umbral. Así que, si quieres, quédate con la mula más grande y fuerte de mis establos, cárgala con lo más preciado de mi tesoro y hazle atravesar el pórtico. Pero no te atrevas siquiera a reclamar a la mujer que es la más deliciosa alegría de mi anciano corazón». «¿Y para qué deseo yo riquezas?», repuso con desdén el astrólogo. «¿Es que no poseo acaso el libro de la erudición del sabio Salomón, que puede promocionarme cuando yo quiera los mayores tesoros? Me habéis dado vuestra palabra, señor, de manera que me pertenece la princesa cristiana que reclamo como mía». La princesa miró entonces con arrogancia desde su palafrén, y en su rostro se dibujó una sonrisa de desprecio hacia aquellos dos hombres por la pugna que sostenían. Se reía de la delirante vejez del soberano y su astrólogo, que se disputaban su belleza.
El rey causó mucha más risa a la princesa cuando, perdiendo toda su majestuosa prudencia, gritó al otro: «Eres el hijo más vil y ruin de los desiertos. Podrás dominar muchos artificios, pero nunca disponer el poder. No trates de burlar a tu rey y señor». «Mi señor y mi rey», dijo el astrólogo mofándose del soberano, «solo sois el rey de una montaña y reclamáis poder sobre mí, que poseo los talismanes de Salomón. Pues muy bien, Aben-Jabús, sigue mandando en tu mezquino reino y sigue engañándote con el paraíso de tus montañas, que yo seguiré en mi retiro filosófico, riéndome de tu sandez». Dicho esto, golpeó el suelo con su báculo, tomó el palafrén de la princesa cristiana para las bridas y lo hizo pasar por el centro de la barbacana. Ante el asombro de todos, la tierra se cerró detrás del sabio, que se llevó a la princesa y su montura. No quedó ni rastro de ellos. Aben-Jabús enmudeció de asombro y rabia. Ordenó entonces que un ejército de cavadores se afanase sin descanso con el pico y la azada en busca del astrólogo y la princesa. Todos sus esfuerzos fueron baldíos. El duro pedernal del lecho de las montañas resistía a todos sus ataques. En cuanto lograban por fin ahondar un par de metros, el hoyo se cubría de inmediato. Aben-Jabús buscó en la falda de la montaña la entrada de la cueva que conducía a los aposentos subterráneos del astrólogo, pero su afán también fue en vano. Donde antes estaba ahora, solo había roca. Al desaparecer Ibrahim ibn Abu Ayyub, también lo hizo el poder benéfico de los talismanes. El guerrero de bronce seguía fijo, como clavado en su caballo, pero tenía el rostro mirando hacia la montaña y la lanza apuntando al punto por el astrólogo donde había descendido al interior de la tierra, como si allí estuviese emboscado y acechando el peor y más encarnizado enemigo del rey. De vez en cuando se oían débilmente, como desde el pétreo corazón de la montaña, compases armoniosos acompañados del delicioso canto de una voz femenina. Un día Aben-Jabús recibió de un montañés la noticia de que la noche anterior había descubierto una hendidura en la roca, que se asomó cuanto pudo y alcanzó a ver una sala subterránea dentro de la cual reposaba el astrólogo sobre un bello diván, amotorrado por la lira de plata de la princesa cristiana, cuya música parecía ejercer un asombroso poder sobre el anciano. Aben-Jabús reanudó entonces con más energía si cabe la búsqueda del astrólogo, valiéndose del montañés como guía. Sin embargo, no pudo desenterrar a su rival en amores. El encantamiento de la mano y de la llave contrarrestó todo su poder real, y el sitio del jardín y del palacio prometidos en la cumbre de la montaña seguían desnudos, sin ningún tipo de maravilla ante la que deleitarse. Todo era yermo e infecundo. Incluso el hermoso campo florido de antaño parecía haber quedado oculto, como por arte de magia, como si no hubiese sido sino una ensoñación del anciano Ibrahim. Huelga decir que fue esto último lo que prefirieron pensar desde aquel momento las gentes del lugar. Así pues, mientras unos bautizaron aquel paraje con el nombre de la locura del rey, otros lo llamaron el paraíso de los necios. Sin embargo, no quedaron allí las desgracias y las desdichas de Aben-Jabús. Sucedió que aquellos a quienes desdeñó y contra los que libró batallas de una forma sangrienta, valiéndose de la fuerza del talismán de su guerrero de bronce, en cuanto tuvieron noticia de que el anciano rey y ya no contaba del encantamiento mágico, se dedicaron a invadir una vez y otra su reino, tornando su anterior y plácida existencia de soberano en el acaso de sus días en una serie de revoluciones que le quitaban el sueño. Así pues, un día murió Aben-Jabús y se le dio sepultura. Y allí,
En la montaña mágica se levantó con el tiempo la Alhambra, que rememora los esplendores y las delicias del maravilloso jardín de Edén. Aún se levanta en toda su hermosura completa y firme la puerta encantada, protegida sin duda alguna por la mano y por la llave misteriosas. Se trata de la puerta que hoy conocemos como de la justicia y que da paso al castillo. Bajo ese lugar mágico, el astrólogo dormita en su palacio subterráneo, arrullado en su desván por la amena música que arranca su lira de plata, la princesa Goda. Los centinelas que montan guardia en la fortaleza en ocasiones oyen todavía las melodías cristalinas, sobre todo durante los días festivales, y como no pueden escapar a su influjo, dormitan, descuidan su guardia. Así es de apacible y soñoliento aquel lugar. Por eso no es de extrañar aseverar que la Alhambra es la fortaleza que más invita a las ensoñaciones en toda la cristiandad. Según la leyenda, todo este influjo continuará existiendo, siglo tras siglo. La princesa cautiva, de hermosura sin par, existirá para siempre, sin apartarse de la vera del astrólogo árabe, quien a su vez seguirá eternamente encadenado al hechizo de su lira de plata, dormitando hoy y siempre. Así será hasta que un día la mano tome la llave fatal y de este modo se deshaga el hechizo de la montaña embrujada. Este es la leyenda del astrólogo árabe.